Iniciamos con el cuarto día de este programa, Reto 21 para revertir la diabetes. Y al día de hoy compete hablar sobre la resistencia a la insulina para que comprendan qué es, identificar si realmente están padeciendo esto y si sí lo tienen, cuáles son las claves para que logren revertir por completo este problema. Si no lo tienen y el azúcar está alto, ya las causas pueden ser diferentes. Espero que la sesión de hoy les dé claridad sobre qué les está subiendo el nivel de azúcar y no tengan confusión a qué nos referimos cuando hablamos de resistencia a la insulina. Si tienen alguna pregunta, lo escriben aquí a través del chat de Zoom y aquí vamos a desmenuzar el tema junto con la doctora Isis Cabrera, ¿no? Pero antes les voy a mostrar este, unas imágenes. Habíamos hablado previamente sobre los picos de glucosa. Bueno, un pico de glucosa tiene que ser una elevación bastante pronunciado. Por si tenían duda, ¿no? De que mi azúcar está en 100, sube a 120. No, un pico es algo grande. Su nombre lo dice, ¿no? Pico de glucosa. Así como ven aquí en esta imagen. Por ejemplo, vamos a escribirle aquí. Aquí, por ejemplo, el azúcar está más o menos, vamos a llamarle 160, pero después de comer sube a, ¿qué les gusta? 230, 240, ese es un pico, ¿no? Y si ven esta flechita de aquí, la verdad es que está bastante grande, esta de aquí. No es algo chiquito, ¿no? Y por no decir esta de acá, ¿no? El azúcar está, ¿qué será? 130. Come y le sube a como 230, ¿no? Ese es un pico por la comida. Cuando es muy poquito, no es un pico de glucosa, ¿no? Y cuando no estamos comiendo, pues ni siquiera es la comida, ¿no? No es un pico de glucosa por la comida. Voy a mostrar aquí otra imagen de cómo se ve un pico de glucosa. A ver, aquí está otra. Ok. Observen cómo esta línea sube drásticamente. No tanto esta de acá, ¿eh? Porque esta, si se ven, aquí tiene como una fluctuación, otra fluctuación, y luego aquí se estanca, ¿no? No, me refiero a este piquito. Eso es por la comida. Así totalmente liso, extremadamente vertical. Y otra característica es que baja más allá a como estaba en un inicio, ¿no? Genera una hipoglucemia reactiva. Eso es por la comida. Eso difícilmente, y sería muy extraño que alguna cuestión emocional lo generara. Casi siempre es por la comida. Doctor, ¿no será por el estrés? No. Así como se ve, la gráfica que les acabo de mostrar, no. Eso es 100% la comida. Bien, vamos a hablar entonces sobre la resistencia a la insulina, ¿no? Que la mayor parte de las personas con diabetes tipo 2 lo tiene. Vamos a explicar qué es, síntomas, cómo se hace el diagnóstico para que identifiquen si están padeciendo eso o no y cuál es el mejor manejo y tratamiento de esa resistencia a la insulina. De esto se habla mucho hoy en día y hay varias formas de explicarlo. Mucho tiene que ver con la cantidad de insulina. Les digo porque las personas con diabetes tipo 1 no tienen resistencia. Para que haya resistencia tiene que haber insulina. Una persona con diabetes tipo 1 no la produce, ¿no? Y depende de la inyección de insulina. Una persona con diabetes tipo 2, cuyo páncreas no funciona bien por agotamiento pancreático, no tiene resistencia a la insulina. Pero con el tiempo, cuando hacen una alimentación baja en carbohidratos, ayuno intermitente, y ese páncreas comienza a reactivarse, empieza a liberar insulina, pasan de no tener resistencia, a ahora sí tener resistencia. Doctor, pero antes no tenía. Antes no tenías porque el páncreas no funcionaba. Esto no sucede para todos, ¿eh? Únicamente para las personas que tienen agotamiento pancreático. No todas las personas con diabetes tipo 2 llegan a ese punto. Muchas personas sí tienen diabetes tipo 2, pero el páncreas funciona bien y no presentan ese fenómeno. Esa insulina, por la función principal, porque tiene varias, es meter la glucosa a las células para su metabolismo.
Pero no únicamente eso, ¿no? La insulina interviene en la producción también de colesterol. Es una hormona de crecimiento, te ayuda a conservar tu masa muscular, así como lo oyen. Te ayuda con el tema del sueño, te ayuda con el tema de la presión arterial, la retención de líquidos, con el sodio, con el potasio. Tiene un montón de funciones. Por lo tanto, cuando hay resistencia, prácticamente estamos refiriéndonos a esto. El cuerpo tiene una negación, tiene una oposición, una rebeldía, un rechazo, una obstinación, una renuencia a hacerle caso a la insulina, de tal forma que la hormona no puede ejercer sus efectos, ¿no? Si la insulina nos ayuda para el músculo, pues se pierde músculo. Si la insulina nos ayuda para regular la presión arterial, pues se sube, ¿no? Por la misma resistencia a la insulina. Si la insulina ayuda a bajar el azúcar, pero el cuerpo no responde, pues el azúcar va a estar alto. Resistencia visualizar a través de estas palabras. A lo mejor se entiende mejor lo que es una resistencia a la insulina, ¿no? ¿Qué lo genera? La clásica pregunta del huevo o la gallina. ¿Qué es primero, el azúcar alta o la resistencia a la insulina? Bueno, lo primero es la resistencia a la insulina. Y número dos, tu azúcar elevado. Porque cualquier persona que tiene el azúcar alta, el cuerpo tiene la capacidad de producir insulina y bajar el azúcar. Por lo tanto, el azúcar se mantiene bien controlado, ¿no? Pero cuando esa glucosa está en exceso en el cuerpo, llega la insulina y ya no puede desplazar la glucosa de la sangre. No puede, no porque no funcione, sí funciona la insulina y el receptor, todo funciona con normalidad. Simplemente hay tanta glucosa que ya no cabe en el riñón, ya no cabe en el hígado, ya no cabe en el músculo. Entonces se comienza a acumular en la sangre. Primero se genera la resistencia y después sube el nivel de glucosa. No necesariamente a todos les pasa igual, ¿eh? Hay personas que tienen resistencia a la insulina, como vamos a ver más adelante, y lo que les sube es la presión. Tienen el azúcar bien. Glucosa alta no es sinónimo de resistencia a la insulina, no es sinónimo. Y tampoco resistencia a la insulina significa que vayas a tener diabetes. No. Puede que tengas resistencia, problemas con el triglicérido. Puede que tengas resistencia, problemas con la presión arterial, problemas con el peso, problemas con el ácido úrico. Hay gente que tiene toda la combinación. Presión, colesterol, ácido úrico, triglicéridos, toda la combinación, ¿no? Hay gente que no, únicamente tiene el problema del azúcar. Cuando hay demasiada azúcar en la sangre, el cuerpo necesita producir más insulina para forzar a que el azúcar en la sangre entre a los órganos. Eso es la definición de resistencia a la insulina. El problema es, voy a regresar acá, el problema es que así como la insulina ayuda a bajar el azúcar, dijimos que la insulina también aumenta la producción de colesterol, retención de líquidos, alteración de electrolitos, presión arterial. Así como hay más fuerza que baje tu azúcar, hay más fuerza produciendo más colesterol, más presión arterial, más trabajo para el riñón. Ese es en realidad el problema con la resistencia a la insulina. La resistencia no es un defecto del metabolismo, es el intento del cuerpo de protegerse del azúcar alto. Es un intento, es un mecanismo adaptativo, es un mecanismo que nos permite soportar. Por eso se dice que las personas con diabetes tipo 2 tienen mínimo 10 años con el problema, pero nunca han tenido síntomas, nunca han tenido problemas, porque el cuerpo está aguantando con estos mecanismos. Cuando el mecanismo ya no puede compensar el exceso de azúcar, es cuando vienen los síntomas y es cuando el azúcar comienza a elevar, ¿no? Con el tiempo, el cuerpo deja de responder a ese exceso de insulina y es cuando comienza el problema. A lo mejor aquí se les está escapando un punto importante. El problema no inicia cuando el azúcar está alto. El problema inicia desde antes. Y con el tiempo, el azúcar puede subir. Con el tiempo, el azúcar puede subir.
Esto es importante porque aquí hablamos para revertir la diabetes que requerimos dos cosas: bajar tu nivel de glucosa, pero también quitar la resistencia. Mucha gente se enfoca únicamente en bajar el nivel de glucosa y eso está súper bien, pero no es lo único. Los medicamentos para la diabetes se enfocan prácticamente en bajar tu nivel de glucosa, pero no te corrigen la enfermedad. Y la enfermedad se llama resistencia a la insulina. Entonces, revertir la diabetes tipo 2 implica bajar tu azúcar, pero también quitar la resistencia a la insulina. Aquí no me están escribiendo en el chat cuáles son los estudios. Bueno, ahorita vamos a ver que de hecho la resistencia a la insulina no se requieren estudios, para confirmar el problema. Los estudios permiten, digamos, descartar otras causas de glucosa elevado, como vamos a revisar. ¿Qué genera la alimentación y el estilo de vida? La diabetes tipo 2 es un problema de alimentación, tal cual, ¿no? Doctor, es que yo como bien. A ver, pero ¿tienes diabetes tipo 2? Sí, pues entonces no comes bien, ¿no? No hay de otra. Y hay resistencia a la insulina y se corrige a través de los tres puntos que ya comentamos: bajar carbohidratos, hacer ayuno intermitente y la restricción calórica leve a moderada. Claro que hay otros hábitos que te pueden subir tu glucosa, sí, y pueden generar más resistencia a la insulina, sí, y generalmente es una combinación, ¿no? Hablamos de sedentarismo, alcohol, cigarro, estrés, el no dormir, por ejemplo, falta de vitaminas, algunos medicamentos que causan resistencia a la insulina, entre otras situaciones. Hay personas que tienen alguna situación muy particular ajena a esto. Hay problemas de obesidad, que no necesariamente son por la alimentación, son por otras causas. Hay mujeres con ovario poliquístico que no necesariamente es por la comida, sino que tienen otro problema. Hay personas con hipertensión que no es por resistencia a la insulina. La importancia aquí de la evaluación médica es confirmar. ¿Es diabetes tipo 2? Sí, ok. ¿El páncreas funciona bien? Sí, perfecto. ¿Hay resistencia? Sí, perfecto. Y la siguiente pregunta obligada es: ¿de dónde viene esa resistencia? Si la resistencia viene de la alimentación, es una diabetes tipo 2 y se va a corregir con eso. Si el problema de resistencia no viene de la alimentación, entonces es un enfoque totalmente diferente. Les digo porque la gran mayoría, más del 90%, va a revertir con esto que estamos platicando. Pero para algunas personas, no, porque su resistencia a la insulina no viene de la comida, o número dos, ni siquiera tienen resistencia a la insulina. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas y cómo se hace el diagnóstico, ¿no?, de resistencia a la insulina? Se hace el diagnóstico con dos criterios o más, dos o más. Y aquí no puse el azúcar elevado, ¿no? Dos o más. Viene, por ejemplo, obesidad. Ya vimos que puede ser un sobrepeso, tener kilos de más. Puede ser que tengamos grasa donde no debería. Por ejemplo, si yo estoy delgado, pero tengo hígado graso, eso cumple el criterio, ¿no? La obesidad también puede ser medido a través de tu perímetro abdominal, ¿no? Si mides tu perímetro abdominal, tu cintura a nivel del ombligo en centímetros, y eso lo divides entre tu altura, y si te da mayor a 0,5, hay obesidad abdominal. Cumples también con ese criterio, ¿no? Presión alta, o que estés tomando medicamentos para bajar la presión arterial. Un colesterol HDL bajito. Bajo es menos de 40 en hombres, menos de 50 en mujeres. Triglicéridos altos, mayor a 150, o bien que estés tomando medicamento para bajar el triglicérido. Ácido úrico elevado, mayor a 6. Estos son los que miden la resistencia a la insulina clásicas. También tu nivel de glucosa, ¿no? Pero dice dos o más, dos o más. Si es una persona que únicamente tiene la presión, no tiene obesidad, colesterol bueno bien, triglicéridos bien, azúcar bien, ácido úrico bien, no tiene resistencia a la insulina, tiene que tener dos o más. Si yo tengo mi glucosa en 150
no tengo obesidad, no tengo presión, colesterol bueno bien, triglicéridos bien, ácido úrico bien, insulina la tengo menor a 10, el OMA menor a 3, no tengo resistencia a la insulina. Tengo que tener dos o más. Por eso insisto mucho en que el azúcar alta no necesariamente es resistencia a la insulina y no necesariamente es una prediabetes o diabetes. Hay que ver el contexto, las otras variables. Claro que si la persona tiene todo esto en conjunto, tiene y el azúcar en 230, resistencia a la insulina, no hay duda, y no hay duda que lo que tiene que corregir es la alimentación, ¿no? Si ustedes buscan síndrome metabólico, más o menos van a encontrar esto, que se refiere casi casi a lo mismo, o intolerancia a los carbohidratos o prediabetes, ¿no? Si el azúcar está elevado, pero no hay resistencia a la insulina, no es una prediabetes. Tiene otro problema. Este nivel de insulina, cuando es mayor a 10, usualmente indica un trasfondo de resistencia a la insulina, usualmente. Pero no necesariamente, ¿eh? Tiene que haber dos o más, dos o más. Si nomás cumplen con un criterio, no es concluyente. Esto se lo digo porque las personas que se hacen nivel de insulina y quieren interpretar los laboratorios, ven, salí bien, doctor, salí en 18. El laboratorio dice que hasta 25. Bueno, los rangos del laboratorio no son con lo que uno se guía. Tenemos otros estándares. En el caso de la insulina, si sale mayor a 10, hay trasfondo de resistencia, aunque el laboratorio diga que están parámetros normales. El OMA, si es mayor a 3, OMA-IR es un indicador o una forma de cuantificar la resistencia a la insulina tomando en cuenta el azúcar en ayuno y el nivel de insulina, ¿no? Si es mayor a 3, hay resistencia a la insulina. Cuando una persona me muestra los análisis y veo que tiene todos los criterios de resistencia, tiene el azúcar alta, no es necesario medir insulina, ni el OMA, ni el péptido C, porque no hay duda en el diagnóstico, ¿no? Pero cuando una persona me muestra su situación y veo que, a ver, tiene el azúcar en 240, pero no tiene resistencia a la insulina, a ver, ¿qué está pasando? Entonces sí, hay que medir esto, el péptido C, y si se puede, el nivel de cortisol, ¿no? El diagnóstico no necesariamente puede darse por los signos y síntomas. De hecho, yo recomendaría no hacerlo, sino más bien con los parámetros de acá, ¿no? Una persona que tiene cansancio puede ser por resistencia a la insulina, sí. Sed también, que suba mucho de peso también, que orine muchas veces, sí. Piel oscura en los pliegues, no necesariamente en el cuello, en las ingles, en los codos, en los tobillos, por ejemplo, en las mujeres abajo de los pechos, abajo de las mamas, un color como café oscuro, hígado graso, problemas de la próstata, algunos tumores como nódulos tiroideos, miomas en las mujeres, miomas en la matriz, son indicadores de resistencia a la insulina. Si tenemos un problema de esos, hay que regresar a la lista, a ver qué tanto tengo de esto. Y aquí hay que agregarle el nivel de azúcar, ¿no? Si tengo resistencia a la insulina, quiere decir que esto de acá es por resistencia a la insulina. Y se va a revertir con resistencia a la insulina y no hay ningún otro medicamento que lo quite. El ejemplo característico es la coloración oscura en pliegues. Me ha tocado atender a muchas personas, casi siempre mujeres, 16 años, 18 años de edad, 19, con una coloración en el cuello súper, súper café, súper, pero bien, bien marcado. Y que característicamente no mejora con ninguna crema y ningún medicamento. Hasta que comienzan a cambiar la alimentación, a hacer el ayuno, esto se les comienza a quitar, pero por completo, ¿eh? La cantosis se quita por completo al remitir la resistencia a la insulina. Así como la piel oscura, no hay ninguna crema ni medicamento que lo quite, lo mismo para lo demás. Si el hígado graso es por resistencia, no hay nada que te lo vaya a quitar. Medicamento, suplemento, nada. Tienes que quitar la resistencia.
Si el problema de próstata, nódulos tiroideos, miomas es por la resistencia, no hay nada que te lo vaya a quitar, claro, excepto la cirugía, ¿no? El azúcar en sangre es un parámetro que también se utiliza para saber si una persona tiene resistencia a la insulina, pero no es definitivo, ¿eh? Hay que tomar en cuenta los otros parámetros. Aquí voy a hacer una pausa para ver las preguntas que tienen acerca de la situación. Crispín aquí ya nos pregunta, análisis para saber si hay resistencia a la insulina. Ok, ya vimos ahí, ¿no? Colesterol, triglicéridos, insulina, azúcar, presión arterial y el peso. No es necesario, ¿no? Si una persona tiene obesidad medida por los diferentes métodos y tiene presión alta, tiene resistencia, sin ver ningún estudio, ¿no? El diagnóstico es con síntomas, ya sea con signos clínicos o signos bioquímicos o ambos. Claro que entre más parámetros tengamos, pues mejor, ¿no? Más información, mejor va a ser la conclusión diagnóstica. Dice, doctora, aquí lo que se le llama luna de miel. No, luna de miel es diferente. Luna de miel se refiere a esto. A ver, vamos a ponerlo aquí. Luna de miel, usualmente, vamos a ponerlo más grande. Luna de miel es un periodo en el cual casi siempre se refiere a la diabetes tipo 1, casi siempre. Es un periodo en el cual las personas se pueden controlar con muy bien y muy fácil con alimentación y ayuno. Pero es luna de miel porque es muy poquito tiempo, ¿no? Son 6 a 9 meses. Y después de ese tiempo necesitan la insulina porque es el tiempo en el cual el páncreas, digamos, sigue funcionando. Después de ese tiempo pierde función, ¿no? Si así fuera, hablaríamos de una luna de miel, pues ahora sí que de 10, 20, 30 años para la diabetes tipo 2, en el cual durante 10, 20 o 30 años puedes controlarte bien y después el páncreas deja de funcionar, pero eso no sucede. La diabetes tipo 2 es reversible, ¿no? Eh, ok, espero haberle aclarado ahí la situación a usted y todos los demás. El señor Emilio comenta que ha mejorado mucho con estos consejos, hace ejercicio, ayuno, tengo picos, pero agregué la fibra con el metamucil y le ha ayudado a seguir bajando los niveles porque estaba estancado, bajó 25 libras y ahí la lleva aprendiendo cada día más a comer de forma saludable. Gracias por compartir aquí y de hecho aquí nos comparte una imagen. Vamos a ver si lo puedo poner aquí para que los demás alcancen a verlo un poquito más grande. Aquí está la curva de glucosa. Ah, híjole, pues estrictamente hablando, a lo mejor se alcanza el criterio, ¿no? De pico de glucosa, que es cuando sube más de 40 miligramos, ¿no? Más o menos aquí, pues sí, cercano a 100. Y le subió pues por ahí de 160, ¿no? Más o menos. Y además lo que decíamos, vamos a escribirlo de esta forma. Después de que el azúcar baja, vemos que está más bajo a como inició, ¿no? Una hipoglucemia reactiva. Me llama la atención también en esta imagen para que los demás presten atención a sus mediciones, como el azúcar más o menos por ahí de las 12 más o menos sube y baja, ¿qué será? Por ahí de las 2:30, más o menos. Cuando el azúcar baja a las 2 horas después de comer, indica que no hay tanta resistencia. En cambio, si el azúcar sube, pero baja hasta acá, o sea, transcurren que 6, 7 horas, hay mucha resistencia. En ese contexto habrá que alargar el ayuno. Aquí no, aquí nomás hay que revisar qué es lo que está pasando en la comida, las porciones, el orden, la combinación que está haciendo de ingredientes. A lo mejor no es la más adecuada, pero ha mejorado un montón por lo que usted nos comparte, ¿no? ¿Qué es el OMA en inglés? Se llama igual, ¿eh? OMA,
OMA-IR, aquí lo voy a poner en el chat. Ahora sí que es una metodología, ¿no? Es un modelo, son fórmulas. Las siglas tienen ahí cierto significado, pero prácticamente significa una medida de laboratorio para inferir si hay o no resistencia a la insulina. En Estados Unidos casi nunca miden el OMA-IR. Lo que más miden es esto, insulin, aquí lo voy a poner en el chat. Insulin Resistance Index. Ok, hay muchos parámetros, ¿no? Quickie, por ejemplo, hay muchos, pero esos son los más utilizados a nivel mundial. Insulina basal y el OMA. Margarita aquí nos comenta, el exceso de glucosa genera resistencia a la insulina, correcto. ¿Qué otros factores la generan? Depende, ¿eh? Depende. Si es diabetes tipo 2, es la comida. ¿Qué otro pudiera ser? El no hacer ejercicio, por ejemplo, genera resistencia a la insulina, el alcohol, el cigarro, problemas de sueño, el estrés crónico, algunos medicamentos, algunos suplementos y otras condiciones como ya vimos, ¿no? Ovario poliquístico, obesidad por alguna otra situación, inflamación crónica, pero son ahora sí que los menos frecuentes. De 100 personas con diabetes tipo 2, yo creo que 90 van a ser resistencia a la insulina por la comida y más o menos 10% no va a haber por la comida, sino que van a tener otro detalle, ¿no? En el sentido de que esas personas con diabetes tipo 2 ya se haya verificado el diagnóstico, porque si no, entonces el margen es más amplio. Es decir, 100 personas con diabetes tipo 2 que nunca se han hecho estudios para confirmar que tienen. Entonces, de esas 100 personas, yo creo que nada más 70 sí tienen diabetes tipo 2 y 30 no. Un 30% tiene un diagnóstico incorrecto. ¿Qué pudiera ser? Pues que no tengan problemas de alimentación, que sea el cortisol, por ejemplo, que no haya resistencia a la insulina, que sea el sueño, que sea el estrés, que sea u otra situación, algún otro medicamento, inflamación crónica, diabetes tipolada o bien que tengan diabetes tipo 1, ¿no? Porque también es posible. Hay gente con diabetes tipo 2 que tienen un diagnóstico incorrecto. Aquí voy a regresar un poco acá. Eh, Prueba de glucosa en sangre, glucosa en ayuno, la hemoglobina glucosilada y el OMA-IR. Nos permiten ver si hay resistencia, pero no son concluyentes. Hay que combinarlo con síntomas, signos, signos clínicos y signos bioquímicos. Si tenemos todo eso y todo apunta a que hay resistencia, pues no hay duda, ¿no? Eso es, y hay que darle con la alimentación y el ayuno, ¿no? A veces no es posible confirmarlo en un momento dado, ¿eh? Hay gente que tiene síntomas, pero algo no cuadra. Tiene signos, pero algo no me convence. Análisis, algo no me convence y no podemos estar seguros. También sucede. Hay que hacer las recomendaciones y volver a medir en 3 o 6 meses. Y ahora sí que la evolución, cómo va evolucionando esa persona, te corrobora el diagnóstico, ¿no? Eso sucede en algunas ocasiones. Muy bien, ya vimos qué es, cómo se mide, complicaciones. Ya sabemos, genera la diabetes tipo 2, azúcar alto en sangre, neuropatía, todas las complicaciones que de ello conlleva, enfermedades cardiovasculares, presión alta, colesterol. Si ustedes buscan complicaciones de la resistencia a la insulina, van a encontrar un montón, más de las que se imaginan. Osteoporosis, hipotiroidismo, nódulos tiroideos, Alzheimer, por ejemplo, depresión, ansiedad, neumonías, asma, reflujo. Hay un montón, hay más de 100 asociadas a la resistencia a la insulina. Obviamente uno se aboca sobre las más frecuentes y conforme vamos descartando, vamos yendo a los problemas menos frecuentes, ¿no? ¿Cómo se maneja y trata esta resistencia a la insulina? En el sentido de que durante la evaluación
concluyamos, vaya, que es un problema de la comida, tenemos varias formas, ¿no? De corregir esto. Ya dijimos que la insulina y los medicamentos te van a generar resistencia a la insulina, van a ir en contra. Si yo no tengo diabetes, yo no tengo ningún problema, pero empiezo a usar la insulina de a poquito, ¿no? 2 unidades y luego le subo a 5 y luego a 6 y luego a 8. Al cabo de 3, 6 meses, esa insulina me va a generar la diabetes. La insulina hace que una persona que no la necesita le genere y le perpetúe el problema. Por eso en algunos casos es bien importante la evaluación y ver qué es lo que te está frenando. Porque si lo que está frenando son medicamentos o la insulina, pues por ahí tienes que empezar, ¿no? A reducir esto y reducir medicamentos. ¿Qué medicamentos estamos hablando para la diabetes? Glibenclamida, glipizida, glimepirida, por ejemplo. Pero también sucede, doctor, estoy tomando, por ejemplo, fenitoína, valproato de magnesio, medicamentos para la epilepsia. Híjole, pues hay que ver, porque esos medicamentos suben el azúcar. Hay que ver, vaya con el neurólogo, que le baje lo más posible la dosis y que le quite lo más que se pueda, porque esos medicamentos hacen que el azúcar suba. Doctor, me recetaron tal para la depresión, para la ansiedad, para dormir, etcétera, etcétera. Híjole, hay que ver si no hay una mejor herramienta para lidiar con ese problema, porque estos medicamentos no lo van a dejar revertir, ¿no? O sea, no solamente la glibenclamida, glipizida, involucra más cosas. Doctor, tengo un problema severo de alergia. Me recetaron prednisona, dexametasona, tal, tal, tal. Ok, ¿cuánto tiempo? Me dijo que 1 año. Híjole, esos medicamentos no te van a dejar revertir. Pero entonces vamos haciéndole de esta forma. Ya que te quiten el medicamento, ahora sí vamos a poder revertir. Ningún medicamento te quita la resistencia a la insulina. Lo mejor sería el ayuno intermitente y por supuesto las terapias combinadas, ¿no? Porque usualmente es multifactorial. Es muy raro que una persona únicamente con la alimentación corrija la resistencia. Es raro. Tiene que incluir gestión del estrés, mejorar la calidad del sueño, suplementos, el ejercicio, ajustar medicamentos, ajustar suplementos, monitoreo, picos de glucosa. Ahora sí que es multifactorial y aquí no estamos hablando del entorno, ¿no? De los cambios a nivel familiar. Porque hay personas que se lo proponen. Pues sí, pero mi esposa y mis hijos traen pan, traen tortillas, traen refresco y pues no puedo con la tentación, ¿no? Las personas que yo he visto en donde la familia se compromete con esa persona, a ver, ¿vas a comer saludable? Sí, porque tengo que bajar el azúcar. Ok, pues entonces todos vamos a comer lo que tú comes. Perfecto. Esas personas son las que revierten más rápido, las que reciben la ayuda de su entorno, ¿no? Esto, porque aquí la pregunta es cómo se revierte esto, ¿no? Involucra un montón de cambios, ¿no? No nada más la comida, en tu entorno, con quién te relacionas, inclusive, a dónde vas a comer, también tiene que ver tus costumbres, tus tradiciones. Y es importante llevar un monitoreo. ¿Qué van a monitorear? Lo que ya compartimos previamente y me voy a regresar. Resolución de síntomas, signos clínicos y signos bioquímicos. No tienen que haber síntomas de resistencia. No tiene que haber signos de resistencia y no tiene que haber signos bioquímicos de resistencia. Es entonces cuando la diabetes tipo 2 está revertida por completo. De otra forma, únicamente va a estar en remisión. Remisión es cuando el azúcar está bien controlado. Pero cuando ya lo reviertes es que el azúcar está bien controlado y los problemas que te generaron el problema también están resueltos. Es un poquito diferente. Y aquí prácticamente váyanse al checklist. A ver, quiero ver si ya lo revertí. Revisen. La obesidad está resuelta, la presión está controlada, el colesterol bueno, triglicéridos, el ácido úrico, tu insulina, tu OMA, tu azúcar, todo, ¿no? Si todo está en verde, con palomita, perfecto. Ya lo revertiste por completo.
Puede ser que una persona tenga el azúcar bien, 88, no toma medicamentos, ni insulina, nada, ¿no? Pero tiene la presión alta, tiene el colesterol HDL bajito, tiene el ácido úrico elevado, todavía no termina el trabajo. Porque si se queda así, sin quitar esto por completo, el azúcar va a subir de aquí un año o 2 años y no queremos eso. Queremos que se revierta y además que esa remisión se mantenga a largo plazo, que es lo que le sucede a la gran mayoría. Baja su azúcar y se confían. Ah, ya la hice. Busca los otros signos de resistencia, porque si todavía están ahí, el problema no está resuelto. Y en 1 o 2 años el azúcar va a volver a subir. Estadísticamente hablando, solamente un 15-20% mantiene la remisión a largo plazo, ¿eh? El reto no es bajar tu azúcar, el reto es corregir los problemas de fondo. Así lo miden, así lo detectan y así se van a dar cuenta cuando estos signos estén desapareciendo por completo. Aquí, bueno, aquí pregunta Crispín, ¿cuáles análisis se pueden hacer para determinar qué tipo de diabetes es? Bueno, ya lo comentamos, que a veces no se necesita ningún estudio, ¿no? Para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Si tenemos toda la constelación de signos, síntomas de resistencia a la insulina. Pero, si se puede, péptido C. Hay varios, pero este es con mucho el más útil. Si el péptido C sale normal, vamos a ponerlo aquí, normal o alto, es una diabetes tipo 2, ¿no? Si sale bajo, probablemente también sea una diabetes tipo 2, pero también puede ser una diabetes tipo LADA, puede ser diabetes tipo 1, ¿no? Si sale en cero, pues prácticamente es una diabetes tipo 1. Más o menos así es. Esto hay que interpretarlo de acuerdo al contexto de cada quien. Porque luego hay personas que salen así. Péptido C. Ok, vamos a ponerle aquí, ¿no? Si lo normal es de 1 a 2. Hay gente que sale con péptido C en 89, por ejemplo. ¿Cómo se interpreta ese? Bueno, ese péptido C no es confiable en esas personas. Lo tienen elevado por otro problema, ¿no? Entonces no hay que creerle. Hay gente que tiene péptido C en, por ejemplo, 4.5. Doctor, vi que mi páncreas funciona bien. A ver, no, pero ¿sabe qué? Aquí tiene un problema en los riñones que me está elevando el péptido C. En realidad su páncreas casi no funciona, sino que está modificado por otra situación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado a la hora de interpretar. Entonces me preguntan, para confirmar el tipo de diabetes, es el péptido C, pero con una correcta interpretación. Y a veces ni siquiera hace falta, ¿eh? Cuando vemos el contexto y no hay duda, entonces no hay duda y hay que ejecutar las acciones encaminadas a quitar la resistencia a la insulina. Pregunta Nere Bucio si el refresco sin azúcar interviene en la resistencia a la insulina. Por supuesto, gente que ingiere refrescos light, cero o sin azúcar, no revierten la diabetes. Y la justificación es que, vamos a ponerle aquí los light, alteran tu microbiota y algunos generan pico de insulina, ¿no? Me tomo la Coca Light, el refresco light o lo que sea light y no me sube la glucosa. Correcto. Pero la glucosa es una cosa, insulina es otra cosa. Dijimos que la diabetes requiere un control o una remisión de ambos. No, ¿es importante que el azúcar no te suba? Sí, pero también es importante que tu insulina esté bien controlado, ¿no? Y esos refrescos light, a la larga, cuando es mucho y frecuente, generan este problema y esto no te va a dejar revertir. Y además la microbiota, como tienen endulzantes o algunos aditivos ahí que no son saludables, te va a alterar la microbiota. Entonces, por estas dos razones, los refrescos light en exceso no permiten revertir.
Si se fijan nuevamente, no es que te suban el azúcar, eso no es el problema. Yo sé que no lo suben, pero alteran la microbiota y generan picos de insulina. Aquí preguntan además, ¿qué es la inflamación crónica? La inflamación crónica es una batalla del cuerpo, digamos, por eliminar algo que le está haciendo daño, ¿no? Cuando ese algo es una bacteria, por ejemplo, pues listo, ¿no? Quitan la bacteria, tus anticuerpos, tus glóbulos blancos y listo, se va el problema, ¿no? Pero cuando ese problema lo está detonando tu estilo de vida, entonces que te está haciendo daño, la inflamación dice, pues yo lo estoy combatiendo, pero no lo puedo erradicar. Y entonces se hace crónico. Crónico es cuando ya tenemos mucho problema. Es como si el cuerpo estuviera en llamas por dentro todo el tiempo, ¿no? Eso no es bueno. Eso lo miden a través de específicamente proteína C reactiva ultrasensible. ¿Esa inflamación está en todo el cuerpo? Sí, está en todo el cuerpo. En algunas personas esa inflamación se va a los huesos y genera artritis reumatoide. En algunas personas se va al intestino y genera, por ejemplo, enfermedad de Crohn o CUSI, colitis ulcerativa crónica. En algunas personas se va a la tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo. En algunas personas se va a otros lados, ¿no? A los pulmones, a los nervios, a la piel, a la próstata. Ahora sí que depende, ¿no? Lo miden a través de que es un estudio de sangre. Importante que le pongan esta palabra o le digan al del laboratorio esto, porque si no, te va a decir nada más, proteína C reactiva, ok, pues salió negativo, pero no sabes cuánto. En cambio, el ultrasensible te va a poner, ¿sabes qué? Tienes 1.5. Ya sabes cuánto, porque lo normal es menor a 0.3. Entonces, de preferencia, ese. Igual que el péptido C, puede haber factores que te lo alteren, así que hay que tener cuidado, porque si yo tengo ahorita, vamos a ponerlo aquí, si yo tengo una gripa, una diarrea, una infección de orina, pues claro que va a estar bien alto. Entonces hay que medirlo en ausencia de una infección de preferencia. Ahorita no tengo ningún síntoma de nada, ahí hay que medirlo. Ok, vamos a ver aquí. Entonces, resistencia a la insulina. La mayoría de las personas con diabetes tipo 2 lo tiene, pero no siempre. De ahí la importancia de ver el contexto. Aquí tienen el checklist, algunos estudios para medirlo, confirmar el tipo de diabetes en caso necesario a través de un péptido C. Y puede haber otros problemas que también, además de la comida, te estén generando resistencia a la insulina. Si una persona se aboca, ¿en cuánto tiempo lo puede revertir? Depende. El estándar es de 3 a 6 meses. Pero si la resistencia a la insulina es muy alta, puede que tarden hasta 2 años en revertir, ¿eh? Me ha tocado personas con nivel de insulina en 150. Está súper alto, ¿no? Lo normal es 10. Y se avientan año y medio haciendo la alimentación, ayuno intermitente, y vemos cómo de 150 le baja a 120 en 3 meses, y luego le baja a 90, y luego le baja a 60, y así se la llevan hasta que por fin revierten. Interesantemente, a estas personas el azúcar no les baja hasta que la resistencia logra disminuir. Eso también va por aquello de que no veo mejoría, mi azúcar está igual, momento, pero la resistencia se está quitando. Ya bajaste de peso, ya no tienes hígado graso, tu presión está mejor controlada, el HDL te subió, triglicéridos lo bajaste, el ácido úrico está normal, tu insulina ya salió más bajito, está en 11, el loma ya está mejor. Claro que hay progresión, estás mejorando aunque el azúcar se mantenga en el mismo rango. En ese contexto, solo es cuestión de tiempo terminar de revertir esa resistencia para que el azúcar logre bajar por completo.
Muy bien, este fue el tema. Espero que les haya quedado un poco más claro la forma de detectarlo y la importancia en este proceso de revertir la diabetes. Si alguno de ustedes identifica que el azúcar está alto, pero no cumplen con ninguno de estos, entonces a lo mejor no es una diabetes tipo 2. Hacer el péptido C y ya hablaremos sobre el tema del cortisol, que más sube el azúcar, que no es la diabetes y qué estrategias tenemos a la mano para reducir ese nivel de glucosa cuando no es la comida, ¿eh? Gracias por haberse conectado. Estamos en comunicación ahí a través del grupo de WhatsApp y nos vemos el día de mañana. Tenemos pendiente todavía la dinámica con ustedes para ir revisando cómo están balanceando y equilibrando las porciones de la alimentación. Gracias y nos vemos el día de mañana, ¿eh? Que estén muy bien todos.